Perú es un país de 30 millones de habitantes con un PIB per cápita algo más bajo que el de vecinos mucho más poblados como Colombia o Brasil. Hasta ahora, Perú era conocido sobre todo por maravillas como el Machu Picchu. Sin embargo, esto está a punto de cambiar. Y ahora, el país andino se ha convertido en el epicentro de una de las mayores rivalidades geopolíticas del planeta, la lucha entre China y Estados Unidos. Estos dos gigantes están compitiendo por ver quién invierte más. Si China construye un megapuerto, Estados Unidos construirá otro, pero esta vez con el doble de costo. El presidente de China dice que Puerto de Chancay consolidará a Perú como eje del transporte regional. Régimen asiático establece control absoluto en el Pacífico y apuntaría a toda Latinoamérica. De la noche a la mañana, Perú se ha convertido en uno de los lugares más estratégicos del mundo. Y ya hay políticos peruanos hablando de convertir al país en el Singapur de Sudamérica, y el embajador chino en Perú se refirió a Chancay, la ciudad donde se está desarrollando uno de los proyectos chinos más ambiciosos, como la Shanghái de Perú. Pero, ¿por qué las grandes potencias están tan interesadas en el corazón del antiguo imperio inca? Como veremos, Perú tiene una posición estratégica que podría redefinir el comercio global. Pero no solo eso. El país cuenta con una estabilidad que, al menos en el contexto monetario regional, y eso es envidiable por algunos países vecinos. Aunque en el contexto político está igual peor que otros países, ya que en solo 4 años ya han pasado 6 presidentes uno tras otro. Lograr que la moneda no pierda valor es otro gran reto para los países hispanoamericanos. Y, amigos, suele ser un reto que no han sabido manejar muy bien. Pero Perú es la excepción que confirma la regla. El sol peruano, la moneda nacional, se mantiene estable frente al dólar, más que cualquier otra divisa de la región. El sol peruano, la moneda oficial de este país, fue la divisa más estable frente al dólar en 2024 si se compara con otras monedas latinoamericanas. Tanto es así que el mismísimo Javier Milei terminó copiando su sistema monetario. Pero de eso hablaremos con más profundidad en otro video. Lo que nos interesa hoy es que la ubicación geográfica y la estabilidad del sol peruano hacen que invertir en el país no sea una apuesta arriesgada. La expansión de China por Latinoamérica genera gran preocupación en Estados Unidos, aunque es cierto que el gigante asiático está invirtiendo menos que antes en la región. Esto se debe tanto a problemas internos como a ciertas decepciones con la llamada Nueva Ruta de la Seda. Aún así, es innegable que Xi Jinping sigue siendo una figura extremadamente popular en muchas partes de América Latina. Los chinos, a diferencia de los estadounidenses, suelen ser mucho más flexibles con sus condiciones de inversión. No exigen reformas democráticas ni envían organismos como el FMI a imponer listas de ajustes económicos impopulares. Lo único que piden los chinos es que se les permita invertir sin interferencias. Este enfoque explica por qué China se ha convertido en el principal socio comercial del Perú, con un volumen de comercio a diferencia de Estados Unidos. Una gran parte de las minas de cobre, el producto de exportación más importante del país, están en manos de empresas chinas. Y no termina ahí. Tras adquirir activos por $3.000 millones a la italiana Enel, la compañía china Southern Power Grid International controla casi toda la red eléctrica del puerto más grande de toda Latinoamérica. Sí, hablamos del puerto de Chancay. El puerto más grande de toda Latinoamérica. Sí, hablamos del puerto de Chancay, ese capaz de recibir a las embarcaciones más grandes del mundo y que opera acá, en Chancay. Una obra diseñada para recibir las embarcaciones más grandes del planeta. La minera peruana Volcán se unió a la gigante china COSCO en una alianza con participación 40 y 60, formando COSCO Shipping Ports Chancay Perú S.A. El nombre deja claro el objetivo: construir y operar un gran puerto internacional. Hasta el momento, se han invertido más de $1.500 millones, y el puerto comenzó operaciones en febrero de este año. Aún quedan por inyectar otros $2.000 millones. Y aquí surge una gran pregunta: ¿por qué construir un megapuerto en un lugar tan pequeño como Chancay? La respuesta está en el mapa. Brasil es el principal socio comercial de China en Sudamérica, pero actualmente,
Los cargueros necesitan 35 días para ir desde Shanghái hasta el puerto de Manaos, debiendo pasar por el Canal de Panamá. La nueva ruta desde Shanghái hasta Chancay recortaría este trayecto en 10 días, es decir, un tercio del tiempo. El ahorro de tiempo y mucho dinero. Pero eso no es todo. La meta de China es ambiciosa: convertir al Perú en el centro neurálgico de una red de comercio continental que conecte desde el puerto de Los Ángeles, en California, hasta Chile. Además, Perú cuenta con numerosos acuerdos de libre comercio con casi todo el mundo, con Estados Unidos, Canadá y México, y aparte forma parte del CPTPP junto a países como China, Australia y Japón, y también mantiene tratados con el Mercosur y con la Unión Europea. ¿Y cómo es este nuevo puerto en Chancay? Pues bien, ha pasado de ser una terminal pesquera a una infraestructura colosal que podrá recibir buques de hasta 22.000 TEUs. ¿Qué es un TEU? Es la unidad estándar de carga equivalente a un contenedor de 20 pies. Para ponerlo en perspectiva, ningún otro puerto sudamericano, hasta ahora, ha podido recibir naves de ese tamaño. Una vez que opere a plena capacidad, Chancay podrá mover hasta 3.5 millones de TEUs al año, convirtiéndose en el tercer puerto con mayor capacidad de América Latina, solo por detrás de Manzanillo en México y el de Santos en Brasil. Aunque estos dos puertos sean más grandes, su capacidad se reparte entre barcos más pequeños, por lo que Chancay tendrá una ventaja en eficiencia. Sin embargo, lo más polémico del puerto no es su tamaño, sino que estará completamente bajo control chino. Y no lo decimos solo porque emplea camiones BYD o tecnología 5G de Huawei, sino porque el propio Congreso peruano le otorgó a China la exclusividad operativa. Esto no significa que otros países no puedan utilizar el puerto, pero sí que China será su único administrador. Esta decisión ha generado bastante controversia dentro y fuera del Perú. Algunos grupos de activistas han denunciado que las empresas chinas no han respetado varios protocolos medioambientales con tal de acelerar la construcción. Aseguran que, debido a esto, se habrían perdido alrededor de 200 metros de playa. Es probable que este detalle no le quite el sueño a Xi Jinping, pero lo que sí podría preocuparlo es la respuesta de Estados Unidos. Una advertencia de la general estadounidense, Laura Richardson, encendió las alarmas sobre la operatividad de esta infraestructura, que podría servir de base para barcos de guerra chinos en el Pacífico. ¿Tiene esto sentido? Pues lo más probable es que no, aunque no se puede descartar por completo. Según un informe de la Hamestone Foundation, COSCO participó en unas jornadas del ala militar del Partido Comunista Chino, donde se discutió cómo integrar las capacidades civiles y militares del país para proteger sus intereses estratégicos. ¿Significa esto que China va a transformar Chancay en una base militar? Lo más probable es que no, pero no hay dudas de que toda la información que se maneje allí será compartida con el ejército chino. Sea como sea, Estados Unidos ya tiene su propia carta sobre la mesa, y ese es el puerto de Corío en Islay. Corío quiere ser un megapuerto multimodal con transporte terrestre, aéreo, marítimo y férreo que permita dinamizar todas y mayor interconectividad, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que tiene Corío. El puerto de Corío ubicada en Islay. Si los chinos planean invertir $3.600 millones en Chancay, el proyecto de Corío contempla una inversión de $7.000 millones, con mayor participación tanto de empresas estadounidenses como del propio gobierno peruano. Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo y no se conocen todos los detalles, la idea es que Corío sea capaz de mover 100 toneladas métricas de mercancías al año, mucho más que lo que Chancay pretende manejar, que se queda en unas 30 millones. Además, Corío tiene una ventaja estructural clave: su profundidad. Mientras que la mayoría de los puertos en la región tienen una profundidad promedio de entre 16 y 18 metros, en Corío llegará hasta los 28 metros. Esto le permitirá recibir a los buques portacontenedores más grandes del mundo, con capacidad para transportar hasta 24.000 contenedores, frente a los 18.000 que acepta Chancay. Y eso no es todo. El puerto de Corío estará acompañado de una red complementaria de infraestructuras pensadas para facilitar el transporte por tierra, ferrocarril y aire. También contará con enormes almacenes logísticos, algo de lo que Chancay aún carece.
Mientras Chancay dispone de un área de expansión de unas 900 hectáreas, el gobierno ya ha asegurado más de 1000 para Corío, y los planes apuntan a ampliarlas hasta unas 12.000 hectáreas. Eso sí, Corío está en pañales. No se espera que esté terminado antes de, al menos, 8 años. Pero en este punto hay algo que debemos dejar muy claro. Aunque hablemos de competencia entre China y Estados Unidos, la realidad es que ambos se beneficiarán de estos megaproyectos. Estados Unidos también usará el puerto de Chancay, y China está muy interesada en invertir en Corío. Ahora bien, tanto China como Estados Unidos deberán enfrentarse a un desafío común, el transporte terrestre entre Perú y Brasil. Como vimos antes, la idea es que los contenedores que hoy llegan a Brasil por mar, pasando por el Canal de Panamá, puedan ser descargados en Perú y llevados por tierra hasta el país carioca. ¿Cómo lograr esto? Con otro megaproyecto en el que el capital chino tiene un papel crucial, el corredor bioceánico. Todavía se sabe poco, pero este proyecto planea crear una red ferroviaria que cruce Sudamérica, conectando el Atlántico con el Pacífico, probablemente pasando por Bolivia. El problema es que construir en la selva amazónica no es tarea fácil. El clima, la geografía y la gran cantidad de especies protegidas hacen del lugar un terreno muy delicado. El propio gobierno brasileño ya rechazó una propuesta de ruta por razones ambientales. Sin embargo, la empresa china implicada ofreció una alternativa más larga pero menos conflictiva con el entorno. Por supuesto, esta no será la única infraestructura importante. Ya os mencionamos cómo Corío planea ser un enclave multimodal completamente integrado con las rutas de Chancay. Esto refuerza la idea de que no se trata de una batalla, sino de una red de colaboración con beneficios mutuos. Sin embargo, si pensáis que la geografía o la biodiversidad son el único obstáculo para el desarrollo de estas infraestructuras, os equivocáis. El verdadero reto no está en la selva, sino en las personas. El crimen organizado, la violencia y la extorsión son, lamentablemente, una realidad en Perú. Solo en los primeros 10 meses de 2024, las autoridades recibieron más de 17.000 denuncias por extorsión. La violencia va en aumento. Se registraron 2.126 homicidios, un 50% más que el año anterior. Y sí, el sector transporte está siendo duramente golpeado. Los camiones y autobuses son blancos frecuentes de mafias organizadas. Para muchos conductores, los saqueos son algo tan común como pagar un peaje. Pero, sobre todo, el rol del gobierno peruano es crucial. Tiene que plantarle cara al crimen organizado si quiere que todos estos proyectos tengan éxito. Por ahora, al menos, parece estar comprometido con el desarrollo regional. Y es que, amigos, la influencia china en Perú no solo se percibe a través del capital, sino también en su modelo de desarrollo económico. ¿Recordáis que el embajador chino hablaba de Chancay como la Shanghái de Perú? Pues bien, esa visión parece estar calando entre los líderes peruanos. Además, como ya mencionamos, ni China ni Estados Unidos están invirtiendo en Perú por la mano de obra barata, por lo que es probable que haya margen para subir salarios sin poner en riesgo la inversión extranjera. ¿Crees que Estados Unidos supere a China en cuanto a inversiones en Perú? ¿Crees que con estos puertos se suba el sueldo mínimo en Perú? ¿Superará el Perú a sus vecinos países en tecnología y desarrollo con estos proyectos extranjeros? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no te olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de nuestro canal.